Señores, empató Guaraní, lo hizo 0-0 contra un Cerro Porteño en un partido realmente malo, un partido espantoso entre el equipo C de Cerro y el equipo del Pipi Romagnoli, que en cuanto a clásicos se refiere, ganó uno contra Libertad y perdió uno contra Cerro. Ahora no me voy a hacer el boludo con una cuestión que es obvia, y es que con Bernay este partido se perdía. Con Bernay jugó Guaraní 3 partidos contra Cerro, lo perdió los 3, y ahora con el Pipi, el primer partido contra Cerro, le termina sacando un punto, que es más que los 0 puntos que le sacó Bernay a Cerro en su etapa a Guaraní. Pero tampoco me voy a hacer el distraído con una cuestión que es más que obvia, y es que Guaraní no juega nada. Guaraní no juega absolutamente nada, ni el propio Romagnoli sabe a qué juega Guaraní. Vos me preguntás a mí, ¿a qué juega Guaraní hoy en día? No te voy a saber responder. A la solidez defensiva y a atacar de contragolpe no juega, porque no sabe conducir las contras, y además de eso defiende mal, con un arquero que es muy bueno abajo de los 3 palos, pero cuando tiene que salir se llena el culo de preguntas. Si vos decís Guaraní juega al pelotazo, tampoco no puede jugar al pelotazo, más allá que es la técnica que más usa, porque cuando no puede salir por abajo, jugás al pelotazo. Y al pelotazo no lo puede jugar porque Guaraní en teoría debería salir por abajo porque tiene 3 mediocampistas. Para algo pusieron 3 mediocampistas. Y sacrifican un eventual segundo punta para ya sí, si querés jugar al pelotazo pone 2-9. Uno que la baje y luego uno que la aguante y que descargue para uno de los costados, en lugar de poner 3 mediocampistas y terminar reventando la pelota. Tampoco puedo decir que juega el juego de la presión, porque bueno, no puedes presionar con uno solo en punta, no puedes presionar con un solo 9, sabiendo que no es que tenga un solo 9, puedes tener un solo 9 y mandar a los volantes, a un mediocampista, pero Guaraní presiona solo con torales. Guaraní cuando presiona va solo torales. Entonces no puedes jugar al juego de la presión si tenés a solamente el 9 presionando. Entonces, ¿qué decir que juega? ¿La pelota parada? No juega la pelota parada, porque Guaraní desperdició 2 tiros libres en 5 minutos y todos los corners que tiraban, los tiraban a la mierda, y cada pelota parada que tenía, cada oportunidad a través del balón parado, era balón desperdiciado. Porque no sé qué pasó con Diego Fernández, no sé si fue el viento, no sé qué carajo fue, que no pudo levantar bien una sola pelota. Le erró a todos y cada uno de los centros, lo mismo con Mati López. Y cuando querían preparar una jugada, querían hacer una jugada preparada, no les terminaban saliendo las jugadas. No les salían jugadas preparadas contra un equipo que era un equipo B, que no venía jugando, que no se conocían los jugadores, que no jugaban juntos y le defendían todas y cada una de las pelotas preparadas. Entonces hay que empezar a hacerle esa pregunta incómoda al profe, porque yo sé que no se la van a hacer, porque es una pregunta incómoda. Le preguntan al profe ¿a qué quiere jugar en Guaraní? No te va a saber responder, te va a decir a la intensidad, a la garra, a los huevos, pero la intensidad, la garra y los huevos no son un estilo de juego. Los estilos de juego son jugar a la defensiva, jugar a la presión, a la ofensiva. Pipi, ¿querés jugar al pelotazo? Jugá al pelotazo. Sacá al mediocampista que de más que tenés ahí, que no sirve para nada, y mete un segundo 9. Porque sin contar que con lo que tenés acá no te hace un solo gol esa delantera que tiene Guaraní ahora con Torales, con Iván Ramírez, con Josué Centurión, con Nelson Romero, no te sacan un gol entre todos. Considerando esa situación, yo creo que lo vas a poner a Fernando Fernández cuando se recupere, porque ese tipo, estando como está, con la edad que tiene y con lo que pesa, te mete más goles que todos ellos juntos. Entonces, él solo no te va a rendir en esa posición de único 9, lo tenés que poner con un segundo punta que sea más batallador y que él te haga los goles, tenés que jugar con doble 9. Pero es más que evidente que la dirigencia se clava pajas con que Guaraní juegue con 3 mediocampistas, porque si se acuerdan, cuando estaba Bernay, muy seguramente la orden llegó de arriba de ponerlo a Ferfer como un tercer mediocampista y jugar en vez de con doble 9 con 3 mediocampistas. Lo que pasa es que en ese momento no había mediocampista para poner un tercer mediocampista, y hoy lo tenés a Mati López, y hoy lo tenés a Jesús Llano. Y ahora la dirigencia se puede clavar pajas pensando en un tercer mediocampista y mandándolo al Pipi, porque claro, el Pipi no tiene experiencia, así como Bernay tampoco tenía jerarquía. Entonces los dirigentes pueden hacer con ellos lo que ellos quieran y poner un tercer mediocampista y jugar espantoso y jugar al pelotazo, pero
que se ponga el tercer mediocampista. No importa acá la idea del juego del técnico, ni a lo que quiera jugar el técnico. Es una pregunta incómoda que a Romagnoli le tienen que hacer. Romagnoli, ¿a qué querés jugar? ¿Cuál es la estrategia de Guaraní para ganar en el Clausura? No te vas a ver responder, porque ni el propio Pipi sabe a qué quiere jugar en este equipo. Obviamente se deja mandar por los de arriba. Y bueno, alguien seguramente habrá pensado en esto, y cuando esté con Romagnoli de la dirigencia le van a decir: sí, Pipi, cuando te pregunten a qué querés jugar, vos le vas a decir: sí, queremos jugar de esta manera. Y es una mentira para blanquear lo que está pasando. Que Romagnoli, como es un técnico que no tiene de por ahí la misma jerarquía que un Fernando Jubero, que un Gustavo Costas, le van a decir: mirá, Pipi, jugá con este, poné a estos, con esta formación, y salgamos a jugar así, que después nosotros te vamos a bancar. Es que Bernay se terminó yendo porque le desarmaron medio plantel, le quisieron imponer una idea de juego que no era la que él quería jugar, y muy seguramente le dijeron de arriba: sí, Bernay, vos jugás así, no importa si los resultados no se dan, nosotros te vamos a bancar. Y así, por eso no lo echaron nunca a Bernay y lo dejaron hasta las últimas consecuencias. Ahora llega Romagnoli y va a jugar también para los intereses del cuerpo técnico, no del cuerpo técnico, sino que de la dirigencia, del presidente, del dictador Emilio Dar, de Don Cangrejo y demás. Entonces sí, vamos a ser honestos, Romagnoli, si bien tiene la culpa, porque es el que pone a los jugadores, el que no sabe a quién va a cambiar, no sabe a quién va a poner, el que no sabe qué hacerle practicar a los muchachos en el día a día, el que no sabe a qué juega su equipo, es poco serio, porque Romagnoli no sabe a qué juega su propio equipo. Y no es que él sea un técnico que lleva 5 o 6 meses, está empezando el proceso y no sabe a qué va a jugar. Así también le tenemos que caer a la dirigencia, quien no solo no reforzó el plantel, sino que lo desmanteló de pies a cabeza, lo mandó al fondo anímicamente, lo quiso rajar a Mansur. Bueno, se queda Mansur, pero juega espantoso porque está mal de ánimos. Mansur también con el tema de Maidana, del Cide Benítez y todo lo que ya sabemos. Entonces, muchachos, dejemos de ser tibios y empecemos a tirarle la mano al presidente en los alientos, en el yo qué sé, porque nos estamos entibiando y están haciendo con el club lo que ellos quieran. Así que nada, es eso. Más allá de que los colores van por encima de cualquier cosa, hay algunas situaciones que no se pueden aguantar